Esto de la virtualidad me está matando, me está matando. ¿Qué crees? Bueno, ya creo que estamos por aire, estamos por streaming. Buenos días, Martín Chávez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos, Elena y Bueno, Diego. ¿Cómo andás? buenos días, Elena, Diego. La verdad, muy bien. Los veo recontravesados en la tecnología, ¿eh? La verdad, Estos meses fueron fueron Meses de de... aprendizaje arduo, aprendés o aprendés. tal cual. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la comunicación por la zona? Uy, bueno, con mucho trabajo, la verdad, es que muchos proyectos, por suerte, y lo que venimos viendo, que bueno, este tiempo de parate, de alguna manera, en donde actividades físicas no se pueden realizar, y sobre todo las sociales que realizamos muchos de nosotros, que tiene que ver con juntar a la gente, ¿no? Ese tipo de cosas no podemos hacer, pero este parate nos dio como un montón de tiempo para pensar, para proyectar, para unirse a través de estos medios digitales, y me parece que hay que aprovecharlo, hay que potenciarlo para que cuando podamos salir a la cancha salgamos con todo, ¿no? Y bien organizados. Ojalá sí haya servido para salir mejores y que no haya quedado en el eslogan. Martín, hoy te convocábamos, bueno, parte de lo que veníamos charlando recién con Mariana Sosa también, nada, el tratamiento por ahí de los medios y un debate de fondo que es la propiedad de la tierra, el derecho al hábitat, el derecho a la vivienda, ¿no? ¿Cómo lo viste? ¿Cuál es tu análisis? Con una semana cargada de un tema que no pierde vigencia, que es histórico y que encima, bueno, no parece que de resolución rápida, ¿no? No, tal cual. Esta semana que pasó, la verdad que estuvo muy cargada por noticias muy fuertes, algunas, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, arrancó la semana con el 10º aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, que obviamente nos conmovió a todos los que tenemos algún grado de compromiso social, por la figura, la relevancia de la figura, y porque, como dice el libro de Devoto, fue el tipo que cambió todo, ¿no? Para muchos que estábamos como peleando o peleados con la política, nos reincorporó y nos sumó a un proyecto, pero de país, ¿no? Pero además de eso, después vino la carta de Cristina, que cada vez que, digamos, que habla, digamos, que la critican cuando habla y que la critican cuando no habla, pero cuando habla, digamos, perdón la crudeza, no habla al pedo, ¿no? O sea, marca la agenda, marca las líneas de discusión, tanto del oficialismo como de la oposición, y por sobre todas las cosas de la oposición. Y sumado a eso, bueno, un conflicto doble que tiene también como el mismo eje, que es el de la propiedad de la tierra, y los dos con desenlaces quizás que digamos, no fueron favorables para digamos, la causa popular, ¿no? Uno es el de Guernica y el otro es el de Casanueva en Entre Ríos, ¿no? Con el conflicto de la familia Echeverre. Pero me parece que es central esto que decía, ¿no? La propiedad de la tierra y cómo se conceptualiza eso a través de los medios, ¿no? Cómo se construye ese concepto de la propiedad privada. Y cómo hay discusiones de la propiedad privada que llegan a la agenda mediática y otras que no, ¿no? Y cómo llegan cuando llegan. La verdad es que lo de Echeverre tiene como un montón de matices. Uno es un conflicto familiar, de una familia muy corrupta, que está más sucia que una papa, y que además tiene digamos, un planteo de violencia de género contra la hermana, a la que, de alguna manera, según lo que ella cuenta y lo que testimonia en la causa, le han sacado casi todo, ¿no? Un accionar bastante parecido a la familia Macri, ¿no? Como en esos niveles, la miserabilidad está como a flor de piel, ¿no? Y por otro lado, bueno, un conflicto legal en la justicia penal, en la justicia civil, y por el otro lado, una disputa ideológica política, que me parece que es lo central. Porque cuando, digamos, no es cualquier discusión sobre la tierra. Acá tenés una familia que si bien no es patricia, pero en los últimos largos años se ha consolidado, incluso Luis Miguel Echeverre fue presidente de la Rural, con lo cual, y además ministro de Agricultura de Macri. O sea que mirá si no será política la cosa, pero además,
Y del otro lado tenés el proyecto Artigas, que es, digamos, de alguna manera la socialización de la tierra, ¿no? A través de un proyecto comunitario, colaborativo, que además piensa en producir la tierra de otra manera, ¿no? Digamos, no de la manera industrial y dañina que hoy, digamos, es la mayoría, ¿no? Sobre todo en las tierras de Entre Ríos, estamos hablando de cosecha de la soja y sembradío de soja que destruye la tierra por muchísimos años. Entonces hay ahí como una discusión muy grande, ¿no? Y cuando uno piensa en la propiedad de la tierra, piensa también cuántos usurpadores hay en la historia, ¿no? O cómo esas grandes extensiones de tierra llegan digamos, a la propiedad de esas familias, ¿no? Y uno tiene que conectar con la historia siempre y tiene que pensar en la campaña del desierto, ¿no? Y cómo esas 100 familias de la provincia de Buenos Aires se repartieron las tierras que antes eran de los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo hacemos? O hablamos de la sociedad, de la propiedad de la tierra realmente y de cómo un puñado hoy todavía digamos, tiene miles, cientos de miles de hectáreas y nosotros estamos poniendo el ojo y la lupa en 1.500 familias que ocuparon una tierra que además realmente no tiene título de propiedad. Digamos, el que reclama está flojo de papeles. Sí. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Me parece que eso es vital, pensar que cuando hablamos de la propiedad de la tierra hay una cuestión política ahí que tiene que ver con la historia, y no solo con la historia, porque, por ejemplo, la familia Echeverre fue denunciada por robarle 260 hectáreas a una escuela agrotécnica hace unos años. Entonces no estamos yendo a Roca y a las familias patricias solamente. Estamos hablando de que la impunidad de clase, la impunidad de los poderosos, de los ricos, todavía persiste y logra que estos tipos puedan ir y robarse 260 hectáreas de una escuela y ponerlas a su nombre. Entonces me parece que ahí hay una disputa ideológica y política muy fuerte, y eso, digamos, está o no está en la agenda, ¿no? Y obviamente hay cosas que no van a estar en la agenda. Por ejemplo, la usurpación de tierras de Canal 13, ¿no? Donde funciona un estacionamiento. Son tierras federales, son tierras fiscales. Sin embargo, desde hace muchísimos años funciona como estacionamiento de Canal 13. Incluso han cerrado calles. Ni hablar, la Sociedad Rural Argentina, mirá, estábamos hablando del presidente, la propia Sociedad Rural Argentina hoy habita las tierras de Palermo que fueron compradas a precio vil, que está comprobado en la justicia, y todavía las sigue manteniendo. Eso es usurpación. Ni hablar que, bueno, Joe Lewis, Lago Escondido, te cierran el acceso a uno de los patrimonios naturales más hermosos de la Argentina, 7 lagos, caminos y cientos de hectáreas que, digamos, se apropió Benetton. Entonces, a las tierras, digamos, a los pueblos mapuche. Entonces, estamos hablando ahí de una cuestión central que es la política. ¿Y dónde nos paramos? Y es fuertemente ideológica. Por eso a mí me parece que más allá de que los resultados en las dos situaciones no fueron favorables, también me parece interesante poner en debate eso y que se ponga arriba de la mesa, que se exponga ese debate. Esto obviamente necesita de una voluntad política del gobierno de avanzar un poco más sobre ese debate y empezar a discutir las cosas de fondo, ¿no? No solo todos los ejemplos que nombraste los tenía presentes y te agregaba por ahí algo más bonaerense, ¿no? Conurbano, como son los countries, ¿no? Que también cambian cursos de los ríos, ¿no? Esto uno lo sabe, los que hemos pateado territorio en el conurbano sabemos que desvían cursos de agua y que desemboca sus residuos sobre las barriadas. Entonces digo... El primero que me viene en mente, Luján. ¿Cómo? ¿No? El primero que me viene en mente, Luján, ¿no? Sí. Esto de haber asistido a comunidades porque justamente se inundaron a partir de la creación de uno de los últimos shopping. Claro, bueno, pero, o sea, digo, todas este avance, ¿no? Esta posibilidad de... qué lejos queda de la tierra es el del que la trabaja, y en todo caso es, bueno, la tierra es el de que la apropia,
si es de una familia bien, en realidad, o sea, hay esa Claro. doble vara, y me parece que eso es lo que falta discutir, ¿no? Porque me da la sensación de que el estigma de quién ocupa también, bueno, nubla la mirada y nubla el juicio a la hora de justificar si una toma está bien o no, ¿no? Sí, absolutamente. Y ahí vemos también el rol de la justicia y una justicia elitista y clasista, claramente, ¿no? En esto que vos decías es clave, porque en la provincia de Buenos Aires hay más de 1.100 countries que no pagan los impuestos como corresponden. Y esto que vos decís también, todos los countries, o por lo menos la gran mayoría, elevan la tierra. Y al elevar la tierra, otra tierra queda abajo. Y cuando hay lluvias fuertes, esa tierra es la que se inunda. No solo digo que también lo hace, ¿no? La modificación de arroyos naturales y un montón de otras cuestiones. Pero acá estamos hablando de delitos. Son delitos. Por eso la justicia elige dónde ver, elige dónde pegar, elige cuándo reprimir. Y también hablábamos acá en Martina, hablábamos en la preproducción de, así como estamos hablando de los country, que como siempre parece que los que más tienen son los que menos pagan, porque por ejemplo está recontra comprobado el tema de por ejemplo, las patentes de los autos de alta gama, son los que arrancan encabezan el ranking de los que más deuda tienen, o sea que no, el que más tiene no está pagando impuestos que hacen justamente a la utilización después de recursos de asistencia social y otras tantas cosas que venimos hablando, ¿no? Bueno, en algún momento cuando se pueda profundizar algunos temas de la política y no estemos todo el tiempo disputando el día a día con esta oposición que esmerila todo el tiempo, ojalá se puedan profundizar en todos estos temas, sobre todo el tema de la propiedad, ¿no? Desde medidas más eficientes y concretas. Tal cual, porque es un problema tremendo. El otro día, digo, los memes tienen una capacidad de sintetizar cuestiones políticas tremendas, ¿no? Y el otro día, primero veía dos, uno que decía, acá está el boleto de compra y venta digamos, de los dueños de la tierra, y estaba la foto del billete de 100 pesos de la campaña del desierto. Eso es clarísimo. Y segundo, uno que decía, y bueno, vos te quejás de los usurpadores, que vivís te pudiste comprar tu terreno, tenés tu tierra, no, vivo con mi vieja. ¿No? Y estaba la figura de Capusotto. Y eso me parece que es central, porque somos una generación a la que es muy difícil acceder a la tierra, muy difícil. Entonces realmente es un problema central, sobre todo en esto de las 3T, ¿no? Techo, tierra y trabajo. Si no tenemos tierra no podemos tener nada. Y entonces tenés una generación que la que puede la pilotea alquilando, y la que no construye digamos, en el terreno heredado o en el terreno de sus padres, arriba o al costado. Es muy difícil acceder, sobre todo porque se combina esto con otro problema que planteó Cristina en la carta de una manera sublime. O sea, el problema es la economía bimonetaria. Entonces nosotros, todo lo que produce, o sea, todo lo que te sirve para hacer una casa está en pesos. Ahora la casa la compras en dólares. Y el terreno... Y bueno, vos lo tocaste recién al pasar, me parece que el tema de alquileres y todo el lobby que se hizo para que no saliera la ley de alquileres muestra ahí justamente los dos temas, ¿no? El tema de la propiedad, del bimonetarismo y bueno, y todo lo que no se puede, justamente con el tema de las 3T, ¿no? Que el tema del techo es un tema muy importante para tener en cuenta en muy breve tiempo y tomar las riendas del tema. Martincho, muchas gracias y será hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes por el espacio y hasta la próxima. Abrazo. Hasta la próxima. Martín Chávez, compartiendo con nosotros estos minutos de la columna de medios y comunicación analizando sobre este tema. Nos vamos, Elena.